Hola, qué alegría saludarte para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos estudiando la carta a los Hebreos y estamos en el capítulo número 6. Este es un capítulo interesante porque nos recuerda la importancia de permanecer en la doctrina y en el fundamento tanto de los apóstoles como de los patriarcas. El texto bíblico inicia diciendo: por tanto, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. En otras palabras, el autor bíblico está diciendo que la doctrina es una y que esa doctrina debe ser fundamentada sobre Cristo. El grande desafío del autor bíblico era también que los creyentes llegasen a fundamentarse solo en la doctrina y a olvidarse de Cristo, o a querer solamente quedarse aparentemente con Cristo, pero olvidarse de la sana doctrina, y ambas cosas han de crecer juntas. El texto bíblico continúa diciendo: de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estas doctrinas son conocidas como el ABC de las creencias, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento una persona iba a recibir una herencia como los hijos principales o primogénitos, pues el padre hacía la imposición de las manos. En el Nuevo Testamento, cuando se iba a ordenar a un diácono, a un anciano, inclusive cuando los creyentes eran bautizados en el bautismo de agua por inmersión, luego se le hacía también la imposición de las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Eh, es interesante que ahí hace mención de la resurrección de los muertos, que era una doctrina que se creía desde el Antiguo Testamento, no solamente de Cristo para acá, y la doctrina del juicio final, la cual siempre se ha creído. Eh, Dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4. Es posible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, recayendo según otra vez renovándonos para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? El autor bíblico está mencionando de la importancia de conservarse en esta fe, de conservarse en esta doctrina, de no regresarse, de no devolverse, de no colocar en oprobio, en bula a Cristo y a su sana doctrina, porque regresarse, dejar de creer, desviarse, sería una burla para el cristiano, para el cristianismo, para la hermandad, para la comunidad de creyentes, etc. La tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Y mira esta ilustración: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, dando a entender de que aquel que recibe la sana doctrina, la sana palabra, a Jesús, que es el centro de toda doctrina y de toda creencia, pues obviamente dará fruto y será pues como una tierra bien labrada y bien cuidada que produce frutos positivos. Mientras que aquellos que se regresan de la sana doctrina o se apartan de la sana doctrina o se apartan de la simiente de la palabra del Señor, pues serían como espinos en un lugar, en una finca no labrada, no preparada. Obviamente pues no hay frutos que puedan ser o podríamos decir que beneficien a los seres humanos. El texto bíblico entonces dice en el versículo 8, versículo 9: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de estas cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y hay una grande bendición
para aquellos que sirven al Señor, para aquellos que se mantienen en la doctrina, para aquellos que trabajan en la obra del Señor. Nunca pienses que el Señor es injusto para olvidarse de lo que hiciste por Él, para olvidarse de tu fidelidad, para olvidarse de tu sinceridad, para olvidarse del trabajo que has hecho en la obra del Señor bajo penuria, bajo sufrimiento, bajo angustia, bajo dolor, bajo muchas veces enfermedad, bajo sufrimiento. El Señor no es injusto para olvidarse del trabajo que hemos hecho en favor de Él y en favor de su iglesia, en favor de los santos. Vale la pena servir a Jesús y vale la pena entonces, o vale el proceso que hacemos, vale mucho hacerlo por la causa de Cristo Jesús, porque cuando lo hacemos por amor a Jesús, el Señor se encarga de recompensar a aquellos que le sirven y lo hacen muy bien. Pero deseamos que a cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Y entre ellos va a citar a Abraham como uno de los hombres perseverantes en la fe para creer en la promesa y para esperar en Jehová hasta el último minuto de su vida, para creer en el Señor a pesar de que la promesa duró mucho para manifestarse y hacerse visible delante de sus ojos. Mira lo que dice el texto bíblico. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y es interesante, queridos hermanos, queridos amigos, yo no sé si ahora me está escuchando una persona que ha servido a Dios tantos años, que ha clamado a Dios muchas veces, que ha orado a Dios varias veces, que tienes años sirviendo al Señor y puedes llegar a sentirte hasta cansado y frustrado pensando que el Señor se ha olvidado de ti y de los sueños que tiene contigo y de los planes que tiene contigo. Pero el Señor no es injusto para olvidarse y coloca como ejemplo entonces a Abraham, aquel hombre que perseveró en la promesa del Señor, creyó al Señor, esa creencia le fue contada por justicia y el Señor derramó la bendición de manera súper especial sobre su vida, porque él decidió creer hasta el final. Somos llamados a creer hasta el final, somos llamados a no apartarnos, somos llamados a no descarriarnos, somos llamados a mantenernos firmes, pase lo que pase y suceda lo que suceda. El texto bíblico continúa diciendo: los hombres ciertamente juran uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad y su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para saciarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, el texto bíblico nos está diciendo que el Señor no miente, que el Señor no se olvida de su promesa, que el Señor cumple su palabra y que el Señor siempre estaría presente para cumplir la promesa, no solamente de la primera venida, sino de la segunda venida de Jesús, de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa promesa Jesús está próxima a cumplir. No te vayas, quédate hasta el final porque voy a cerrar con 2 versículos para hacer la apelación a nuestra vida personal. Dice: la cual tenemos como segura y firme del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, la verdadera promesa, la promesa esperada inclusive por Abraham, porque la promesa es que a través de los hijos de Abraham vendría Jesús, y esa promesa se cumplió. Cristo vino por primera vez, Cristo vendrá por segunda vez, y Cristo está en el cielo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, intercediendo por todos aquellos que hemos decidido arrepentirnos por la sangre bendita de Cristo Jesús. Hermano querido, que Dios te bendiga,
Te envío un grande abrazo y recuerda que Jesús es un Dios que cumple su promesa y que ahora está en el reino de los cielos intercediendo por ti, por mí, por todos los que creen en su palabra y los que le han aceptado como Salvador. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Danos un día bendecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Nos vemos mañana si el Señor así lo permite.